Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de él. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema que vamos a estudiar hoy es Un ladrón y una pitonisa. Y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de una vez. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y los versículos 32 y 33. Aquí encontramos el hecho de que cuando Jesús fue crucificado, juntamente con él fueron crucificados dos ladrones. Leo de Lucas 23, 32 y 33. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El relato nos dice que al principio los dos injuriaban al Señor Jesús, pero luego uno de los ladrones tuvo un cambio de corazón, se arrepintió. Vamos a leer en cuanto a eso en Lucas 23 y el versículo 39 hasta el versículo 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dijo el ladrón, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este ladrón penitente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora viene el versículo clave que queremos estudiar en la primera parte de nuestro tema de hoy. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo 43 para indicar de que Jesús se le estaba diciendo al ladrón que ese mismo día él junto con el ladrón iban a estar en el paraíso. Y eso parece decir este versículo. Nuevamente, noten lo que dijo Jesús a este ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguno dirá, ahí está claro que Jesús estaba enseñando que él y el ladrón iban a estar juntos en el paraíso. Lo que quiero decirles es que en el Nuevo Testamento los escritos originales no tienen signos de puntuación. Es decir, no tienen puntos, ni comas, ni signo de exclamación, ni signo de pregunta o de interrogación, etc. Es decir, que los traductores han colocado los signos de puntuación a donde ellos creen que deben estar. Ahora, dependiendo de dónde uno coloque una coma en el versículo 43, cambia el sentido del versículo. Notemos dos posibilidades de traducción
en el versículo 43. Jesús podría haberle dicho al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra posibilidad, y es que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si se coloca la coma después de la palabra digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significaría que Jesús ese mismo día le estaba diciendo al ladrón que iba a estar en el paraíso con él. Pero si se coloca la coma después de la palabra hoy, Jesús estaba diciéndole al ladrón: te estoy diciendo hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta clave es: ¿a dónde se debe colocar la coma? ¿Se debe colocar después de la palabra digo o se debe colocar después de la palabra hoy? Yo creo que hay razones definitivas en el texto bíblico que nos indican que la mejor traducción, el mejor lugar donde colocar la coma, que no estaba en los originales, que ponen los traductores, es después de la palabra hoy. Es decir, la mejor traducción es: de cierto te digo, hoy estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Vamos a analizar por unos momentos a dónde queda el paraíso del cual habló Jesús. La Biblia nos habla de 3 cielos. Noten 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 hasta el versículo 4. 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Aquí se indica de que hay 3 cielos. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Noten que Pablo conoce a un hombre que fue arrebatado hasta el 3er cielo. Ahora, si hay un 3er cielo, tiene que haber uno segundo y tiene que haber uno primero. Ahora, noten el versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Más adelante vamos a hablar de lo que significa en el cuerpo o fuera del cuerpo. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Noten que en estos versículos nos dice que este hombre fue arrebatado al 3er cielo, y en el 3er cielo estaba el paraíso. Se usa la palabra paraíso, la misma palabra que está en Lucas 23 y el versículo 43. Ahora, permítanme hablarles un momentico de cuáles son esos 3 cielos. Génesis 1:8 nos dice que el primer cielo es el cielo atmosférico a donde vuelan las aves. Dice en Génesis 1:8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La expansión se le llama cielos, y ese es el lugar a donde vuelan las aves. Es nuestra atmósfera, en otras palabras. El segundo cielo se menciona en Génesis 15 y el versículo 5, a donde se habla de Abraham. Dios le instó que saliera y mirara el cielo y tratara de contar las estrellas. Dice en Génesis 15:5: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. También se conoce el universo estelar como cielos. Ese es el segundo cielo. El primer cielo, en otras palabras, es la atmósfera a donde vuelan las aves. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están el sol, la luna y las estrellas. El tercer cielo, como hemos visto, es el lugar a donde se encuentra el paraíso. Ahora, inmediatamente nos preguntamos: ¿a dónde queda ese paraíso? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí se está hablando de el árbol de vida que queda en el paraíso de Dios.
Dice allí en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, escuchen bien, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos descubierto que el paraíso está en el tercer cielo y que en ese tercer cielo donde está el paraíso se encuentra el árbol de la vida. Ahora notemos qué más se encuentra en ese tercer cielo, a dónde está el paraíso y a dónde está el árbol de vida. Apocalipsis 22 y el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice aquí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Muy importante eso, se habla del río de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Sigue diciendo en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora es interesante entonces notar que el árbol de la vida y el río de vida se encuentran a donde está el trono de Dios, dentro de la ciudad Nueva Jerusalén. Leamos otro texto, Apocalipsis 22 y el versículo 14, a donde se menciona también el árbol de la vida y a dónde queda el árbol de la vida. Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a resumir entonces lo que hemos estudiado. El tercer cielo es el lugar a donde está el paraíso. Donde está el paraíso está el río de vida, está el trono de Dios. Y el paraíso, donde está el árbol de vida y el trono de Dios, se encuentra dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de la ciudad. Es decir, que cuando Jesús le dijo al ladrón que estaría con él en el paraíso, le estaba diciendo que iba a estar en la Nueva Jerusalén, donde está el árbol de la vida, donde está el trono mismo de Dios, a donde se encuentra el río de vida. Es decir, Jesús le estaba diciendo que él iba a estar con Jesús, ya fuera después o ya fuera ese mismo día que estudiaremos, que ese ladrón iba a estar con él en la presencia misma de Dios, a donde está el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Lamentablemente, durante el periodo intertestamental, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se desarrolló una tradición judía, que no es bíblica, de que el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los salvos antes de que fueran conducidos a la presencia de Dios. Ahora, los protestantes tomaron esta enseñanza y la cambiaron un poco y dijeron que en realidad el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento hasta el momento que Jesús muriera en la cruz, y entonces Jesús iba a llevarlos del paraíso al cielo, a la presencia de Dios. Este concepto, mis queridos amigos, no es bíblico, porque ya hemos visto que el paraíso es el lugar a donde se encuentra el trono de Dios. El paraíso es el lugar a donde está el árbol de vida. El paraíso está dentro de la Nueva Jerusalén, en la presencia misma de Dios. No es ningún lugar intermediario. Así que si Jesús le estaba diciendo al ladrón
que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, significaba que Jesús ese mismo día con el ladrón iba a estar en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios, donde está su trono y donde está el árbol de la vida. Ahora surge la pregunta: ¿fue Jesús ese mismo día con el ladrón a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, en la Nueva Jerusalén, a donde se encuentra el árbol de vida y el río de vida? La respuesta bíblica es que Jesús no fue a ese lugar, ni tampoco fue el ladrón. Alguno dirá: ¿cómo sabe usted eso, Pastor Bor? Porque la Biblia lo dice. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 27, que nos dice a dónde fue Jesús cuando el Señor Jesucristo murió. No fue a la Nueva Jerusalén, al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está el árbol de vida, donde está el río de vida. Allá no fue. La Biblia es clara en cuanto al lugar a donde fue Jesús ese mismo día. No fue allá, fue a otro sitio. Hechos 2 y el versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esta es una promesa en cuanto al Mesías. Aquí está hablando el Mesías, Jesús, y está diciendo: mi carne descansará en esperanza. Ahora, ¿por qué la carne de Jesús iba a descansar en esperanza? Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora necesitamos nosotros estudiar esta palabra alma y también la palabra Hades. Permítanme leerles cómo reza este versículo en la Nueva Versión Internacional. Yo acabé de leer de la versión de 1960, Reina Valera, pero voy a leer ahora de la Nueva Versión Internacional, Hechos 2 y el versículo 27. Nos va a explicar qué significa la palabra alma y nos va a explicar dónde es el Hades. Dice allí en la Nueva Versión Internacional: no dejarás que mi vida, noten que la palabra alma significa la vida, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Es decir, el Hades es el sepulcro. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Es decir, la Nueva Versión Internacional, que es una de las más usadas en el mundo cristiano hoy, nos dice que la palabra alma significa la vida de la persona. Más adelante vamos a tener un tema donde estudiaremos lo que significa el alma en la Biblia y lo que significa la palabra Hades. Pero vale decir por ahora que la palabra alma aquí sencillamente significa la vida de la persona y el Hades significa el sepulcro. Es decir, el Señor Jesucristo en este salmo está diciendo que Dios no iba a dejar su vida allí en el sepulcro. Dicho sea de paso, en la versión Reina Valera de 1960 se traduce la palabra Hades con la palabra sepulcro en 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 55. Allí dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo ese día no fue al tercer cielo, a donde está el trono de Dios, a donde está el árbol de la vida, sino que fue al sepulcro. Ahora, quiero que noten en Juan 19, 31 al 34, que el ladrón ni siquiera se murió ese mismo día. ¿Cómo podría haber ido con Jesús al paraíso ese día si el ladrón ni siquiera se murió ese día? Juan 19, 31 al 34 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. Es decir, vamos a quebrarle las piernas a estos tres que están en las cruces y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Estaban vivos todavía, por eso quebraron las piernas. Y alguno dirá, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, como vieron a Jesús muerto, no le quebraron las piernas. Los ladrones no estaban muertos, por eso le quebraron las piernas. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, en ese momento, cuando iban a bajar de las cruces a los prisioneros, los dos ladrones todavía no habían muerto. Ahora surge la pregunta, ¿a qué horas del día murió Jesús? Mateo 27, 46 al 50 tiene la respuesta. Mateo 27, 46 al 50. Dice lo siguiente, cerca de la hora novena, eso es las 3 de la tarde, dicho sea de paso, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este texto nos dice claramente que el Señor Jesucristo murió después de las 3 de la tarde. Después de esa hora es que iban a bajar a los prisioneros de la cruz. Es decir, que los ladrones no habían muerto aún a las 3 de la tarde y por eso había urgencia de bajar sus cuerpos de la cruz. Es interesante entonces notar que los ladrones no murieron ese mismo día. Jesús sí murió, pero los ladrones no. Y ya hemos visto que Jesús ese día fue al sepulcro porque Dios no iba a dejar su vida en el sepulcro. Es decir, que según la Biblia, Jesús no fue al paraíso ese día, ni tampoco el ladrón fue al paraíso ese día. Porque el ladrón penitente no había muerto y Jesús no fue al paraíso, sino que fue al sepulcro. Ahora, yo quiero comprobarles bíblicamente que el Señor Jesucristo no fue a donde su Padre en el momento de su muerte. Noten Juan, el capítulo 20 y el versículo 1. Está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús murió, todos sabemos esto, el 6º día de la semana que llamamos Viernes Santo. La Biblia nos dice que resucitó el primer día de la semana que se conoce como Domingo de Resurrección. Noten Juan 20 y el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Claramente nos dice aquí que el primer día de la semana fue que se halló el sepulcro vacío porque ese día resucitó Jesús. Ahora quiero leerles un versículo de algo que sucede ese día, ese mismo día, allí en el huerto, con Jesús y con María Magdalena. Juan 20 y el versículo 17. Jesús se encuentra con María Magdalena y María Magdalena quiere tocar a Jesús. Y fíjense lo que le dijo el maestro. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo es la cosa? Jesús dice, el primer día de la semana cuando resucitó, dice, aún no he ascendido a mi Padre, no me toques.
¿Cómo es entonces que el Señor Jesucristo supuestamente se fue al cielo el Viernes Santo a la presencia de su Padre, cuando nos dice que el día de la resurrección Jesús le declaró a María Magdalena que todavía no había ido para estar con su Padre? Es muy obvio por todas estas evidencias bíblicas que Jesús no fue a la presencia de su Padre ese mismo día en el paraíso, ni el ladrón tampoco fue ese mismo día al paraíso. Otro punto interesante es que el pedido del ladrón no fue que pudiera ir ese mismo día con Jesús al paraíso. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 42. Lucas 23, 42. Note lo que le dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras versiones dicen cuando entres en tu reino. Yo pregunto, ¿cuándo fue que Jesús entró en su reino? Mis queridos amigos, Jesús no entró en su reino, sino hasta que ascendió 40 días después de la resurrección. Y si esto significa cuando vengas en tu reino, pues Jesús no viene en su reino, sino hasta su segunda venida. Es decir, el ladrón no le estaba pidiendo a Jesús ir ese mismo día allá al paraíso, sino que le estaba diciendo a Jesús: cuando entres en tu reino o cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí y sálvame. En realidad, Jesús estaba usando un modismo muy común que se usaba en la mentalidad hebrea. Noten Deuteronomio, el capítulo 30 y el versículo 18. Deuteronomio 30 y el versículo 18 usa la misma clase de terminología. Jesús está diciendo: mira, hoy que tú estás en esa cruz colgado, que parece que no tienes esperanza, hoy cuando yo estoy aquí colgando en esta cruz, hoy te estoy diciendo, te estoy asegurando, este día que estarás conmigo en el futuro, en el paraíso. Noten Deuteronomio 30, 18, cómo se usa esa misma idea que hoy va a pasar algo en el futuro. Dice aquí, hablando Moisés: yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Fíjense, les digo hoy que de cierto en el futuro pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es decir, que no podemos usar Lucas 23, 43 para enseñar que ese mismo día el alma de Jesús se fue al cielo y el alma del ladrón se fue al cielo. No dice nada de que el alma iba a ir, el alma de Jesús y el alma del ladrón. Ese mismo día no fueron allá. Así que la traducción correcta, el lugar donde debe ir la coma es: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a nuestro segundo episodio de estudio. El episodio de la pitonisa de Endor. Déjenme darles un poquito de marco histórico. Resulta que la Biblia nos dice que el rey Saúl había pasado la mayor parte de su gobierno persiguiendo a David, que se había tornado en la mente de él en su enemigo. Y como se había enfocado tanto en perseguir a David, descuidó su reino. Y los filisteos tomaron gran ventaja, conquistaron gran territorio de Israel. Y ahora Saúl se dio cuenta que estaba perdiendo su territorio, estaba perdiendo su reino y estaba desesperado por saber qué iba a suceder con su reino en el futuro. Es decir, estaba turbado y asustado. Noten 1 de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 5, donde se nos habla de la preocupación de Saúl porque estaba perdiendo su reino a manos de los filisteos. Dice ahí en 1 de Samuel 28 y el versículo 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Estaba supremamente preocupado y por lo tanto decidió consultar a Jehová.
Ahora, Dios había establecido ciertos métodos aceptables y convencionales para comunicarse con Él. Entre esos había visiones, había sueños, había el Urim, el Tumim, es decir, métodos que Dios aprobaba, que Dios había establecido. Pero la Biblia nos dice que Saúl usó estos métodos, pero Dios no le respondió usando los métodos que Dios mismo había establecido. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, Dios rehusó contestar la plegaria de Saúl usando los métodos que Dios mismo había establecido. Ahora es importante reconocer que Samuel en este momento estaba muerto y sepultado. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 3. Dice aquí, ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así que noten que Samuel en este momento estaba muerto y estaba enterrado. Ese es un dato muy importante. Ahora yo pregunto, ¿en qué condición se encuentran los muertos cuando están enterrados? Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice lo siguiente: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Saúl sabía que Samuel había muerto y que Samuel había sido enterrado. Ahora, ¿saben ustedes que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos? Noten Levítico, el capítulo 20 y el versículo 27. Levítico 20, 27. Dice aquí: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y en Levítico 19 y el versículo 31 dice Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Noten entonces que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos. Y hay una razón especial, y es que los muertos no saben nada. Es imposible, según la Biblia, comunicarse con los muertos. Por eso Dios dijo: el que trate de comunicarse con un muerto debe ser apedreado. Dicho sea de paso, Saúl sabía que estaba prohibido tratar de comunicarse con los muertos. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 9. 1 Samuel 28, 9. Aquí llegó a donde está la pitonisa de Endor. Y dice allí: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, porque Saúl estaba disfrazado, lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl sabía que no se debía consultar a los muertos. Por eso la Biblia nos dice que Saúl se disfrazó para tratar de engañar a la pitonisa. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 7 y 8. 1 Samuel 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor,
que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Sabía Saúl que lo que estaba haciendo era prohibido por Dios? Claro que sí. Dice que se disfrazó, se colocó otros vestidos, llegó de noche. Y luego dice, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl sabía que estaba prohibido terminantemente consultar a los muertos. Por eso había echado a las pitonisas y a los adivinadores de Israel. Lo interesante es que Saúl le dijo a la pitonisa, hazme subir a quien yo te dijere. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 11. Nos dice a quién era que Saúl quería que la pitonisa hiciera subir. Dice allí, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Dice aquí en la versión del 60, todas las versiones más famosas dicen, ¿a quién te haré subir? Y él respondió, hazme subir o hazme venir a Samuel. Ahora, hemos visto que Samuel estaba muerto y había sido sepultado. Pero aquí encontramos que Saúl le está diciendo a la pitonisa, hazme subir a Samuel. Ahora, sabemos que Samuel era un hombre que estaba entregado a Dios. Es uno de los justos. Vamos a ver en unos momentos. ¿Cómo es que Samuel, si era justo, no se había ido en el momento de la muerte al cielo, como creen muchos? ¿Cómo es que iba a subir de donde se había ido por ahí abajo? Esperaríamos que si se había ido al cielo, que debía bajar, no debía subir. Ahora se vuelve aún más interesante esta historia. En 1 Samuel 28 y el versículo 13, nos dice que cuando la pitonisa finalmente hizo subir al supuesto Samuel, vio algo muy interesante. 1 Samuel 28 y el versículo 13. La pitonisa descubre que ese hombre que le está pidiendo que le haga este favor es Saúl. Dice allí la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y ahora escuchen esto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cómo? ¿Veo qué? Dioses que suben de la tierra. ¿Qué está diciendo la pitonisa? La pitonisa está diciendo que Samuel es un dios, que cuando murió se convirtió en un dios. ¿Dónde se originó esta idea de que una persona puede ser como Dios y que no muere? Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5, la primera mentira de la historia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás le dijo a Eva, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Aquí la pitonisa está diciendo, estoy haciendo subir a Samuel, porque Samuel en realidad no está muerto, como dice la Biblia, y está diciendo que Samuel que está subiendo es un Dios, porque ella dice, he visto dioses subiendo de la tierra. Ahora lo interesante es ver la forma en que esta pitonisa vio a Samuel, al supuesto Samuel. 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 14 nos dice, hablando Saúl a la pitonisa, él le dijo, ¿cuál es su forma? Es decir, ¿cuál es la forma de este Dios que está subiendo de la tierra? Y ella respondió, un hombre anciano viene. Y una mejor traducción de todas las versiones que yo examiné en inglés, las más famosas, dicen, un hombre anciano sube, cubierto de un manto,
Qué cosa interesante. Un hombre anciano, un viejo cubierto de un manto. Saben que esa es la forma como los espiritistas en la antigüedad veían a los supuestos espíritus de los difuntos que subían. Los veían cubiertos de un manto y viejitos. Ahora, note lo que sigue diciendo. Saúl entonces entendió, note que no dice que era Samuel, dice que Saúl entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Es decir, que Saúl prácticamente está adorando a esta entidad que está subiendo de la tierra. Este Dios supuesto del cual está hablando la pitonisa. Ahora yo pregunto, ¿a dónde iba a ir Saúl el siguiente día después de esta conversación? La Biblia dice que Saúl iba a morir en la batalla. Pero fíjense la gran mentira que echó este supuesto Samuel a la pitonisa, y la pitonisa le dio el mensaje a Saúl. Primera de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 19. Dice allí: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Es decir, tú, Saúl, vas a caer en manos de los filisteos. Y fíjense lo que dice el supuesto Samuel, que en realidad es un demonio disfrazado de Samuel. Dice: y mañana estaréis conmigo, dice este supuesto Samuel, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué raro que este supuesto Samuel le esté diciendo a Saúl: mira, mañana tú vas a estar en el mismo lugar a donde estoy yo. Entonces, ¿qué? ¿Los justos y los impíos van al mismo lugar cuando mueren? Eso es lo que enseña el espiritismo. El espiritismo no enseña que los justos van al cielo y los impíos van al infierno. Ellos enseñan que los justos y los impíos todos van al mismo lugar. Ahora yo pregunto, Samuel, quien fue justo, ¿a dónde era que iba a ir? ¿Saúl iba a estar en el mismo lugar que el justo Samuel? En ningún sentido de la palabra. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 32, encontramos mencionado el nombre de Samuel como uno de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dice en Hebreos 11:32: ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense que Samuel era justo, está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y quiero que noten que la Biblia nos dice que Samuel fue salvo. Y algunos dicen, ¿cómo sabemos eso? Hebreos 11 y el versículo 35, después de mencionar los nombres de los héroes de los cuales hemos hablado y hemos leído en el versículo 32, dice allí en Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por ejemplo, la viuda de Sarepta recibió a su hijo cuando Elías lo resucitó. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense que Samuel y todos los que fueron martirizados esperaban mejor resurrección que la resurrección de este hijo de la viuda de Sarepta, porque ese niño volvió a morir. Pero la Biblia nos dice que cuando Samuel sea resucitado, no va a volver a morir, porque es mejor resurrección. Es la resurrección de vida cuando venga el Señor Jesucristo en poder y en gloria. Es decir, Samuel era justo. Va a resucitar en la resurrección de los justos. Saúl era malvado y maligno. ¿Cómo entonces es que Saúl y Samuel iban a terminar en el mismo lugar, según dijo este supuesto espíritu de Samuel? Quiero notar un último punto antes de leer algunas citas muy interesantes.
Primera de Crónicas 10, 13 y 14 nos dice explícitamente que Saúl no consultó a Jehová. Si no consultó a Jehová, entonces Jehová no le respondió. ¿Cómo es que Dios iba a usar el justo Samuel para comunicarse con Saúl cuando Dios había prohibido intentar comunicarse con los muertos, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada? Noten Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Dice, así murió Saúl, esto es el siguiente día, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó, ahora escuchen bien, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Claramente nos dice aquí que Saúl no consultó a Jehová. Así que Jehová no le contestó a Saúl. Ahora noten Isaías 8, 19 y 20, donde Dios dice a quién deben consultar los miembros que pertenecen a su pueblo. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí Dios dice en Isaías, no consultes a los pitones, a las pitonisas, a los adivinos, a los que consultan a los muertos. Dice, consulta a Jehová, a la ley y al testimonio. Es decir, de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios. Pero alguno dirá, pero pastor, allí dice que aparentemente fue Samuel el que se le apareció a la pitonisa de Endor. Quiero que noten un dato muy interesante en 1 de Samuel 28 y el versículo 14. 1 de Samuel 28 y el versículo 14. Dice allí que Saúl en realidad no vio a Samuel. La pitonisa fue la que dijo que vio a Samuel. Pero la Biblia nos dice que Saúl percibió que era Samuel. Fíjense lo que dice 1 de Samuel 28, 14. Saúl entonces entendió, otra traducción dice, percibió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Dice que Saúl percibió que era Samuel. Ahora, ¿cómo estaban los poderes de percepción de Saúl en este momento? 1 de Samuel 16, 14 nos dice que para este momento Saúl estaba bajo el control de un espíritu malvado. Note lo que dice 1 de Samuel 16 y el versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No dice que Dios le mandó el espíritu malo, esa es la impresión que da. Pero cuando dice que un espíritu malo fue enviado por Dios a Saúl, lo que quiere decir es que Dios quitó su protección y permitió que el espíritu fuera y atormentara a Saúl, porque Saúl para este momento se había entregado en manos de Satanás. Es decir, que para este momento Saúl estaba bajo el control de un mal espíritu, estaba bajo el control de Satanás, y por lo tanto no podemos confiar que sus poderes de percepción estaban muy claros. Ahora quiero leerles algunas citas muy interesantes de una escritora que se llama Elena G. de White. La primera cita se encuentra en el libro Conflict and Courage, página 172. Yo traduje esta cita. Está hablando de la experiencia de la pitonisa de Endor. Dice, cuando Saúl inquirió de Samuel, el Señor no causó que Samuel se le apareciera.
Saúl no vio nada, y eso es lo que dice la Biblia. No se le permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en el sepulcro para hacerle subir en realidad ante la pitonisa de Endor. Dios no le da a Satanás el poder de resucitar a los muertos. Ahora escuchen, pero los ángeles de Satanás asumen la forma de amigos difuntos y hablan y actúan como ellos. Y por medio de estos supuestos amigos muertos puede llevar adelante mejor su obra de engaño. Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo imitarlo ante la pitonisa de Endor, y sabía también cómo predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos. Si Satanás estaba en pleno control de Saúl, obviamente Satanás podría llevar a los filisteos a matar a Saúl, porque Saúl estaba desamparado de la protección de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, la página 608, encontramos esta declaración impactante de la misma autora sobre el poder que tiene Satanás. Dice allí: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos desfallecidos. La falsificación es perfecta. Fíjese que Satanás puede hacer una falsificación perfecta de los familiares. Sigue diciendo: los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y, sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Ahora, alguno dirá: ¿cómo fue posible que este espíritu malvado, este espíritu enviado por Satanás, que falsificó o imitó a Samuel mientras Samuel estaba vivo, cómo es que pudo predecir que el siguiente día Saúl iba a ser muerto en la batalla? Permítame leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 743. Dice allí la autora: Satanás induce a los hombres a que consulten a los que poseen espíritus adivinadores. Y mediante, ahora escuchen bien, y mediante la revelación de cosas pasadas ocultas. ¿Por medio de qué? Por medio de la revelación de cosas pasadas ocultas, les inspira confianza en su poder de predecir lo por venir. Yo pregunto, ¿Satanás conoce las cosas ocultas de la gente? Claro que sí. Él es invisible y es capaz de meterse a ver las cosas más secretas que hace la gente. Por eso ustedes han notado algunas personas en televisión que la gente los llama por teléfono y dice: yo quiero saber qué pasó con mi familiar que murió, dónde está, qué está haciendo. Y esa persona en el otro lado del teléfono le puede decir: tiene tantos años, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Y vivió en tal lugar, ¿verdad? Y tiene 2 hermanos. Puede dar muchos detalles en cuanto a la vida de esa persona que nunca conoció. ¿Quién le está revelando esa información? ¿El espíritu de un difunto? No. Satanás, que conocía muy bien la vida de esa persona. Sigue diciendo la autora: en virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, ¿ves? Satanás ha adquirido experiencia por largos siglos, puede razonar de la causa al efecto y a menudo predecir con cierta exactitud algunos acontecimientos futuros de la vida del hombre. Es decir, a la luz de lo que pasó de lo que sucedió en el pasado con la vida de una persona, Satanás puede razonar lo que podría pasar en el futuro con esa persona. Y luego dice la autora: así puede engañar a ciertas pobres almas mal encaminadas, ponerlas bajo su poder y llevarlas cautivas a su voluntad. Les doy un ejemplo.
hay una mujer que supuestamente leía el futuro en una bola de cristal. Se llamaba Jean Dixon. Ella murió hace algunos años. Saben que ella pudo predecir con precisión extraordinaria la muerte de Robert Kennedy. Predijo el hotel a donde iba a ser muerto, el Hotel Embajador. Predijo el mes en que iba a ser muerto, el mes de junio. Predijo que le iban a disparar. Y así, varios meses después, sucedió exactamente como dijo Jean Dixon. Entonces la gente dice, ve, Jean Dixon tiene la capacidad de predecir el futuro porque estas entidades del mundo invisible le revelan el futuro a ella. En ningún sentido de la palabra. Satanás sabía que Robert Kennedy iba a estar en ese hotel. Y sabía cuándo iba a estar en ese hotel, porque Satanás podía leer el calendario de Robert Kennedy. Satanás contrató al asesino para ir a ese lugar, para asesinar a Robert Kennedy, para que entonces la gente dijera, mire qué extraordinario, esta mujer pudo predecir la muerte de Robert Kennedy. Y de esa manera la gente dice, oh, para saber el futuro, entonces hay que ir a consultar a los magos, a los astrólogos y a los adivinos. Hoy en día se ha vuelto muy común que la gente trate de descubrir la voluntad del Señor a través de ángeles, que supuestamente muchos creen que son espíritus de difuntos, a través de astrólogos, a través de adivinos, a través de clarividentes, a través de los que leen la palma de la mano, a través de los que miran en la bola de cristal, por medio de los que leen los naipes, los que van a los medium. Algunos inclusive creen que pueden determinar la voluntad de Dios consultando con la Virgen María o consultando con los santos. En realidad la Biblia nos dice que todos estos métodos están prohibidos terminantemente por Dios. Nuestra única protección contra Satanás es siguiendo estrictamente lo que dice Dios en su santa palabra. Hay que contestar como contestó Jesús cuando Satanás vino a él, disfrazado como ángel de luz. Escrito está. Como dice en Isaías el capítulo 8 y el versículo 19 que ya leímos, cuando te digan que consultes a los adivinos y a los que consultan a los muertos, no consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queridos amigos, consultemos la palabra y no ninguna otra fuente.